aparatos de medición, relés y otros. Los transformadores que se usan en la industria y en los sistemas eléctricos, transmisión y distribución, son llamados transformadores de potencia. Para su funcionamiento son características magnitud de potencia variable en función a un diagrama de carga y pequeñas variaciones de tensión, tanto del primario como del secundario, con respecto al valor nominal. Datos nominales de los transformadores: la potencia nominal en kilovoltiamperios, la tensión de AT en kilovoltios, la tensión de BT en kilovoltios también, la corriente nominal en AT por amperios, la corriente nominal en BT también por amperios, el factor de potencia, la frecuencia en hercios, el esquema de conexión, el número de fases y la tensión de cortocircuitos. Pérdida de potencia en los transformadores. En los transformadores, al igual que en todas las máquinas eléctricas, hay pérdida de potencia. Por tratarse de un dispositivo estático, no hay pérdida de potencia de origen mecánico, y esto se reduce a pérdidas en el hierro del circuito magnético y pérdidas en el cobre de los bobinados de un transformador. Pérdidas en el hierro. La potencia perdida en el hierro del circuito magnético de un transformador puede ser medida a través de la prueba al vacío, la cual consiste en alimentar el transformador al vacío. Luego, la potencia absorbida en ese instante corresponde exactamente a la pérdida en el hierro. En efecto, como la intensidad de la corriente es nula en el bobinado secundario, no se produce en él una pérdida de potencia. Por consiguiente, se puede afirmar que la potencia total absorbida por un transformador funcionando al vacío y bajo voltaje nominal representa el valor de la potencia perdida en el hierro del circuito magnético. Dichas pérdidas se producen por el fenómeno de la histéresis y por las corrientes de Falcao. Pérdidas en el cobre. Es la suma de las potencias perdidas en los bobinados de un transformador, funcionando bajo carga nominal. Dicha potencia depende de la intensidad de la corriente, tanto en el bobinado primario como en el secundario, la cual varía mucho. La variación del valor de la potencia perdida en el cobre es proporcional al cuadrado de las intensidades de las corrientes de carga y a la resistencia, como vemos en la siguiente relación, donde el PSU significa las pérdidas en los bobinados del transformador, y 1, la intensidad en el bobinado primario, y 2, la intensidad en el bobinado secundario. R1, la resistencia del bobinado primario, y R2, la resistencia que corresponde al bobinado secundario. Las pérdidas de energía de un transformador incluyen las pérdidas en el hierro y las pérdidas en el cobre, y se determina por la siguiente relación. Pérdidas de energía en un transformador va a ser igual a las pérdidas en el hierro más el factor de utilización en máxima demanda al cuadrado, por las pérdidas en el cobre por el factor de pérdidas del diagrama de cargas. Todo eso por el periodo de evaluación de las pérdidas. Una corriente alterna a la corriente eléctrica en la cual su magnitud y sentido varían cíclicamente. Utilizada genéricamente, la corriente alterna se refiere a la forma en la cual la electricidad llega a los hogares y a las empresas. Sin embargo, las señales de radio y de audio transmitidas por cables eléctricos son también un ejemplo de lo que es la corriente alterna. En estos usos, el fin más importante suele ser la transmisión y la recuperación de la información codificada o modulada por las señales de la corriente alterna. A diferencia de la corriente alterna, en la corriente continua las cargas eléctricas varían en una sola dirección. Esto quiere decir que los terminales de mayor y de menor potencial son siempre los mismos. Actualmente, la corriente continua es utilizada en los dispositivos eléctricos, es decir, que puede ser utilizada en cualquier control remoto de un televisor o en cualquier dispositivo que necesite pilas. También es utilizada en los generadores de corriente continua por medio de paneles solares, y todo esto es con el fin de reducir el uso de combustibles fósiles que puedan afectar el medio ambiente. Una de las diferencias entre la corriente alterna y la corriente continua es que la corriente alterna es más fácil de transformar. Sin embargo, también es más fácil de aumentar su voltaje por medio de un transformador de forma eficiente. En cambio, la corriente continua, cuando se trata de aumentar o se intenta aumentar su voltaje, es un proceso o se lleva a cabo un proceso muy complejo y menos eficiente, como lo es en el caso de la corriente alterna. Las máquinas eléctricas son dispositivos capaces de transformar la energía eléctrica en otra energía, o bien en energía eléctrica pero con otra presentación. Se clasifican en 3 grandes grupos, como son los generadores, los motores y los transformadores. Los generadores son los que transforman la energía mecánica en energía eléctrica, mientras que los motores son los que transforman la energía eléctrica en mecánica haciendo girar un eje. Entre los motores podemos conseguir los motores de corriente alterna y los motores de corriente continua. Y por último, los transformadores, ellos conservan la energía, pero lo que transforman son sus características. Se realizan los siguientes pasos para el mantenimiento mecánico de generadores. 1.
Seleccionar el equipo y herramientas para el mantenimiento a generadores. 2. Verificar visualmente la base y elementos de fijación del generador. 3. Inspeccionar la tapa del ventilador. 4. Destapar la caja de conexiones para verificarlas. 5. Realizar pruebas de operación del generador como voltaje y potencia de salida, así como su velocidad. 6. Poner fuera de servicio el generador. 7. Verificar que todos los interruptores del circuito de carga estén abiertos. 8. Verificar los elementos de fijación, su estado y si se requiere reemplazarlos. 9. Limpiar el interior y exterior del generador con aire a baja presión y franelas. 10. Verificar que no tenga aceite sobre la superficie del colector. 11. Apretar los carbones dentro de los portacarbones. 12. Revisar los cojinetes que estén lubricados y alineados. 13. Marque cómo va montado el rodamiento y entonces proceda a extraerlo. 14. Para insertar nuevamente el rodamiento en su posición, emplear herramientas hidráulicas para tal efecto como son la tuerca hidráulica y una bomba de aceite manual. 15. Aplicar resistencia de aislamiento a los desvanados del generador con el medio. 16. Reparar o cambiar las piezas que se encuentren dañadas. 17. Acoplar nuevamente el generador y conectarlo de acuerdo a los manuales de operación. 18. Elaborar reporte de mantenimiento preventivo, incluyendo refacciones o piezas reparadas. Y por último, limpiar y guardar las herramientas utilizadas. Hablando de mantenimientos, le preguntamos cómo y cuándo debo proceder al mantenimiento de un generador. Bueno, las rutinas de mantenimiento están dadas por cantidad de horas de operación. Y dependiendo también de lo que presente el equipo, si presenta algún síntoma o si ya hay conocimiento por parte de la gerencia de mantenimiento de que el equipo está presentando algún tipo de fuga de aceite o de repente está sometido a algún ambiente que amerita hacer cambios en las rutinas de mantenimiento. Pero básicamente las rutinas de mantenimiento, por lo menos para generadores de gran escala, generadores medianos de 5, 10, 20 megavatios hacia arriba, las rutinas de mantenimiento deben hacerse mantenimientos mayores a partir de 45.000 o 50.000 horas, no máximo, no más tiempo que ese. Y en periodos de cortos meses o periodos anuales siempre se hacen verificaciones muy puntuales para el equipo, bien sea para hacer algún tipo de verificación rápida, se hacen pruebas eléctricas, pruebas básicas que son resistencia a aislamiento, resistencia óhmica, índice de polarización, y eso es con la parte de pruebas eléctricas. Y se hace algún tipo de inspección visual, ve si existe fuga de aceite, si los filtros de ventilación están en buenas condiciones. Puede ir corriendo a medida del tiempo, o sea, no importa la cantidad de horas, puede irse visualmente. Sí, visualmente uno lo ve y ya uno de repente te viene un panorama de si vas a llegar a las 50.000 horas o si vas a tener que cortar el mantenimiento. De repente cuando tú te esperabas encontrarte una máquina que salió de un mantenimiento hace un año y te esperas encontrarte con una máquina en buenas condiciones, cuando vas a ver te das cuenta de que existen fugas de aceite, de que hay una temperatura que no es usual, hay vibraciones, hay que hacer una serie de correctivos. Si todo marcha bien en un lapso de 5 años continuo, que no es el caso tampoco, esos 5 años se pueden extender a 8, 9, dependiendo del tiempo de operación de la máquina, pero cuando cumples esas 45.000 horas, en ese momento es cuando tú debes parar la máquina y hacer un mantenimiento mayor. ¿Qué es mayor? Desarmar la máquina. Sacas rotor, verificas excitación, en caso de polos lisos sacas anillos de retención y cambias aislamiento de las campanas, en fin, una serie de rutinas que ya meritan un mantenimiento programado que puede demorar hasta 21, 30 días. Solamente el caso de mantenimiento de un generador. ¿Y eso sí, siempre los mismos pasos? ¿Seguiría siempre con todos los generadores o llevan diferentes pasos cada uno? Diferentes pasos, porque por lo menos si es un generador, digamos, AC grande, por lo menos un mantenimiento mayor sería desarmar el equipo, retirar campanas, hacer limpieza, lavado, eliminar todo lo que es el exceso de carbón. Tarea del mantenimiento de transformadores. 1. Desconectar el equipo de la red tomando las medidas necesarias. 2. Comprobación del sistema de seguridad. 3. Comprobación del nivel de aceite, así como posibles fugas. 4.
Prueba de rigidez dieléctrica del aceite. 5. Comprobación, limpieza y ajuste de todas las conexiones eléctricas, fijaciones, soportes, guías y ruedas, así como de los aisladores. 6. Comprobación en su caso del funcionamiento de los ventiladores. 7. Limpieza y pintado del chasis, carcasa, depósito y demás elementos externos del transformador susceptibles de óxido o deterioro. Hace un momento hablábamos acerca del mantenimiento de generadores. En esta oportunidad le preguntamos acerca de la diferencia que hay entre el mantenimiento de generadores y otras máquinas eléctricas como lo son los transformadores. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Bueno, las diferencias son grandes, ¿no? Son dos tipos de máquinas con dos tipos de operación o propósito diferentes. Para el caso de transformadores, bueno, básicamente, hablando así a grandes rasgos, existen dos tipos de transformadores, ¿no? Básicamente, lo que son sus ramas. Transformadores secos y transformadores con aceite. El transformador seco, como su propia palabra lo dice, seco, viene encapsulado en una resina epóxica y por lo general no necesita ningún tipo de mantenimiento salvo sentido común. Que sus terminales estén limpios, no tenga acumulación de algún contaminante en los terminales o humedad que pueda causar sulfato o pueda causar algún tipo de recalentamiento de estos terminales que se va a dañar. Mientras que el transformador en aceite sí necesita mucho cuidado. Es un aceite que se degrada con temperatura, es un aceite que se degrada con humedad, es un aceite que de por sí, por estar metido en una cuba, estar metido dentro de un transformador donde hay parte activa que es el cobre, tiende a crear contaminantes internos, fugas de aceite por empacadura, los mismos tomas, cambios de tap también presentan fugas. Pueden presentar fallas por recalentamiento porque se le adhiere el material contaminante. Entonces, básicamente, tomando en cuenta que son dos tipos de transformadores, la parte del transformador en aceite sí necesita más cuidado, con un mantenimiento periódico, con verificación con pruebas en acidez de aceite. La acidez del aceite te va a determinar la calidad y cómo está el aceite. Y dependiendo de eso, tú vas a programar un mantenimiento mayor para hacer el reemplazo del aceite y limpiar la parte activa. Esa es la vida de un transformador. Un transformador puede, por muy bien cuidado que esté, el aceite se degrada, igual que un carro. El carro puede estar perfectamente cuidado, el carro puede estar limpio y lo llevas todos los domingos a una limpieza, pero si no cambias el aceite cada 5.000, 6.000 kilómetros, ese aceite por desgaste te va a dañar el motor. Igual. Es la misma forma. Aquí tienes que estar pendiente, hacer pruebas de acidez, hacer pruebas de rigidez eléctrica, y cuando determine que el aceite está perdiendo grado, está degradándose, debes hacer un mantenimiento. Ese debería ser el principal cambio. Claro, ya empresas dedicadas netamente a la parte de transformadores como son Corpoelec, en fin, cualquier empresa que se dedique al ramo eléctrico ya por distribución o bien sea por elevadores o lo que sea el tipo de transformadores que tiene, ya sí tiene las rutinas pautadas, pero por lo general deben ser alrededor de 2 o 3 años deben estar haciendo un mantenimiento, por lo menos el cambio de aceite. Los motores de corriente continua se clasifican según su forma de conexión entre las bobinas inductoras e inducidas entre sí. Entre estos motores tenemos los motores de excitación independiente, el motor en serie, motor en derivación y motor combo. Entre las partes a revisar para un buen mantenimiento de estos motores tenemos las escobillas. A las escobillas hay que siempre revisarles su tiempo de utilización, es decir, hay que llegar al punto mínimo que ellas mismas especifican. Un ejemplo de esto sería que si su tiempo de utilización sería de 50 a 70 horas, no esperar llegar a las 70 horas, sino que cuando ya comiencen las 50, buscarles un reemplazo, para que no se vayan a haber cambios o daños al motor. Otra de las cosas importantes de las escobillas es no mezclar escobillas de diferentes tipos en uso, ya que esto puede ser perjudicial para el motor. Otra de las partes a revisar para un buen mantenimiento son los portas escobillas. Y lo único importante entre los portas escobillas es verificar la distancia que hay entre el conmutador y el porta escobilla, que casi siempre son de 2 milímetros. También tenemos el conmutador. Al conmutador hay que verificar que en su superficie no haya grasas ni aceite. También tenemos los rodamientos y los cojinetes. A los rodamientos siempre hay que verificarles la temperatura, no debe exceder de la que el fabricante indica. Y para alargar la vida de los cojinetes se debe lubricar en el tiempo, en la cantidad y en la calidad de la grasa correcta. Excederse por un poco o por un poquito más debe ser perjudicial para el motor, esto lo daña, o sea, no se puede exceder ni podemos disminuir la cantidad de aceite para el lubricado de los cojinetes. Y por último, la ventilación. Esta es de gran importancia, ya que esta es la que refrigera el trabajo que hace el motor.
Y para esto hay que verificar que el motor de ventilación esté trabajando siempre en el mismo sentido o que esté limpio para que, y si es el caso, está sucio, hay que reemplazarlo, hay que buscarle un reemplazo o limpiarlo. Los motores de corriente alterna se clasifican en dos grupos. Entre ellos tenemos los por su velocidad de giro y por el tipo de rotor. Entre los de velocidad de giro tenemos los síncronos y los asíncronos. Estos no presentan mantenimiento. Y por el tipo de rotor tenemos los de anillos rozantes y los motores con colector. Estos hace mucho tiempo requerían de mantenimiento, pero hoy en día, gracias a la electrónica, se encuentran más ventajosos ya que son mucho más económicos al fabricar. Pesan menos y no requieren de mucho mantenimiento. A continuación, los invito a que me acompañen en la siguiente entrevista, donde podremos ver el mantenimiento un poquito más detallado. Nos referimos a lo que son las máquinas eléctricas, y estas también se dividen en grandes grupos que son las corrientes alternas y las corrientes continuas. En este caso, ¿cómo sería el mantenimiento de ambas y cómo lo podríamos clasificar en diferentes motores? Bueno, clasificación, como tú mismo lo dices, hay muchas, ¿no? O sea, pueden haber por tipo de eje, tipo de ubicación, tipo de posición, vertical o horizontal, baja, alta, media velocidad, en fin. Pero básicamente, sí, como dices tú, se dividen en dos grandes ramas, ¿no? Son los AC y los DC. Y el mantenimiento es totalmente diferente. Un motor AC es una máquina sencilla. Una máquina básicamente que depende de un motor que depende de un estator y de un rotor. Un par de cojinetes, rodamientos, chumaceras, como lo quieras llamar, un ventilador y un motor. Eso es básicamente un motor AC. Mientras que un motor DC lleva eje, rotor bobinado, estator también bobinado, porque el estator son polos en el rotor, conector, escobilla, portaescobilla, resortes de escobilla, diodos, supresores de voltaje, en fin, una serie de cantidad de componentes que es obvio. Si tienes un AC que solamente tiene estator y rotor, te va a fallar el estator o el rotor, mientras que en un DC te puede fallar escobilla, resortes, portaescobilla, supresores, diodos, un polo del rotor, te puede fallar un campo del estator, en fin, exacto, y todos van ligados con todo. Entonces, las rutinas de mantenimiento, cuando tú tienes un motor AC, simplemente es limpieza, inspección dimensional, verificar que él esté en buenas condiciones, si hay que cambiar rodamiento se le cambia, si hay que rebabitar cojinetes, que son cojinetes lisos, se rebabitan, barnizas, balanceas, armas y entregas. Mientras que un motor DC necesita rectificar el conector para dejar la medida, verificar cada una de las presiones de los resortes, cambiar escobilla, lavar y barnizar el estator, lavar y barnizar el rotor, balancear, armar, calibrar y dejarlo listo. Otro de los problemas vendría siendo un motor DC, como te lo dije, tiene muchos más puntos de falla, ¿no? Y ya simplemente el hecho de trabajar con carbones que están rozando algo que se desgasta y botan un polvo de carbón, ya es un agente contaminante negro. Mientras que tú entregas un motor AC recién mantenido y las condiciones son buenas, el motor va a estar limpio y en buenas condiciones mucho más tiempo, tú tienes que tomar en cuenta que un motor DC, desde el día que lo pones en servicio, se está ensuciando, se empieza a contaminar. Entonces, cuando tienes un rotor, especialmente que lo tienes mal cuidado, utilizaste las escobillas que no son, presenta un desgaste anormal, se fractura, presenta más contaminación, no le das ningún tipo de mantenimiento periódico, soplarlo, quitarle el problema. A continuación podrán apreciar el siguiente video acerca de la luminotecnia, que es la ciencia que estudia las diferentes formas de producción de la luz, su control y aplicación. El flujo luminoso es la potencia emitida por una fuente luminosa a través de radiación visible y evaluada según su capacidad de producir sensación luminosa, tomando en cuenta la valoración de la sensibilidad del ojo con la longitud de onda. Su unidad es el lumen y se denota con las letras LM. Estamos en uno de los edificios del complejo y nos encontramos con Diana, que nos va a hablar un poco sobre el flujo luminoso y de qué manera podríamos calcularlo. Bueno, básicamente existen varias maneras para determinar el flujo luminoso. Uno es aplicando los criterios que establecen las normativas nacionales, como el Código Eléctrico Nacional, la normativa COBENI, y otra también pudiese ser haciendo simulaciones. Ahí, sí, a través del programa. Hay paquetes
paquetes computacionales como lo es el Dialux, Calculus, que me permiten hacer como un arreglo de luminarias de determinado espacio, y ellos tienen ajustados bajo la norma. Por ejemplo, cuántas lámparas se van a disponer de acuerdo a ese espacio. Fíjense que lo que es aquí en este apartamento, tenemos para este espacio, que es una sala, están dispuestas 2 puntos de iluminación. En este fase de la obra no se ha colocado todavía lo que son los zócates y las lámparas. ¿Por qué? Porque no hemos llegado hasta esa etapa, pero ya tenemos lo que es el cableado de cada uno de los puntos. Fíjense que aquí en lo que es el área de la cocina se ha dispuesto de un solo punto, ya que es un espacio mucho más pequeño, porque eso también depende del espacio que uno quiera iluminar. Como es un espacio pequeño, se coloca un solo punto, y la forma de colocarlo es en el centro del espacio, porque se va a aprovechar mucho mejor la iluminación y el flujo luminoso también. Fíjense que acá en el área de la batería también se colocó un solo punto. Obviamente esta área va a tener, va a ser de un valor, el bombillo va a tener un valor menor que los espacios que sean más grandes. Puede ser que sean 8 vatios, 5 vatios, dependiendo de la disponibilidad del mercado también. Pues ya tenemos lo que son las habitaciones, que tienen también un punto de iluminación porque son espacios pequeños. Si después de que exista un punto quisiera poner otro punto, ¿podría ser? Sí, se puede hacer. Básicamente desde ese punto yo me puedo conectar y colocar otro punto si lo necesito. Tendría que ya sea llevar una canalización superficial o una canalización empotrada a través de la losa de techo. Claro, acá se debiese ser superficial, utilizando y después la puedo meter en yeso o algo así. Porque acá es difícil hacer la canalización empotrada, embutida, porque esto es losa vaciada, es concreto armado, entonces es bastante difícil, porque esto viene siendo el piso del otro apartamento que está arriba. ¿De qué manera podríamos aprovechar la iluminación del espacio para que iluminar mejor el local? Bueno, básicamente eso tiene mucho que ver con el color de las paredes y del piso. Generalmente se opta por colores claros, ya que estos ofrecen una mayor iluminación y los espacios se ven mucho más amplios, con una mayor claridad, y las ventanales, en este caso un ventanal bastante grande. Si este ventanal lo sustituimos y le colocamos una cortina oscura, obviamente no va a ofrecer la misma iluminación que se está ofreciendo ahora. Fíjense que en este caso, aun cuando no estén instalados los puntos de iluminación, no tenemos lámparas, el lugar está bastante iluminado por la iluminación natural. Es decir, que estos ventanales también se hicieron de forma que las personas podrían aprovechar, apagar la luz y ahorrar energía para poder utilizar la luz natural del día. Correcto, sí. Entonces, esa es la manera como podemos aprovechar las bondades que nos da la naturaleza y iluminar con lo que es el día con la iluminación natural. Y de noche sí podemos encender la iluminación. De esa manera aprovecharíamos lo que es la iluminación en el caso de lo que es el día. Y bueno, y sería mucho el ahorro de energía que se pudiese obtener. Diana, ¿de qué manera podríamos nosotros regular la intensidad luminosa? Bueno, actualmente se puede regular mediante lo que son unos artefactos que se llama dimmer, que vienen unos interruptores que traen estos aparaticos que simplemente constan de una perillita que te va regulando lo que es la corriente que va a entrar al bombillo.